Deseamos que el Dios de nuestra esperanza te llene hoy de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en tu corazón la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Muy buenos días, familia, sean todos bienvenidos a la transmisión de Iglesia Online. Reciban de mi parte un fuertísimo y caluroso abrazo. Deseo que sea el Señor bendiciendo grandemente sus vidas. Quiero invitarte a que en esta mañana dispongas tu vida, dispongas tu corazón y todo tu ser para elevar una adoración a Dios con todo nuestro corazón. Por un instante, deja de hacer todo lo que pueda distraerte de darle el primer lugar a Dios, de buscar su rostro y su presencia con todo tu corazón. Así que yo te invito a que en esta mañana, que ahí donde estás, cierres tus ojos. Amado Padre Celestial, en esta mañana estamos aquí, estamos reunidos. Tú ves a cada uno de tus hijos e hijas, Señor, que han tomado la decisión de buscarte, de venir delante de tu presencia, de conectarse a esta transmisión, de adorarte desde cada uno de sus hogares y disponer su corazón para recibir esa palabra que hoy tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Yo creo, Padre, que tú estás con nosotros y en nosotros. Creo, Señor, que como decía el salmista, de mañana oirás nuestra voz. Y hoy de mañana nos presentamos delante de ti. Esperamos en tus promesas, confiamos y descansamos en tu salvación. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia para adorarte y exaltarte. Me presentaré delante de ti y esperaré
donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Hoy, Señor, queremos agradarte con nuestra adoración. Queremos, Señor, rendirnos a tus pies y adorarte con todo nuestro ser. Hermoso y precioso Dios. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, 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 aleluya. Aleluya a ti, Señor. Toda la gloria y todo el honor es para ti. Señor, tú eres Rey. Tú te has vestido de esplendor. Tú te has rodeado de poder. Y te adoramos a ti, Señor. Te exaltamos, te reverenciamos y te glorificamos grande y poderosamente, Señor. Maravilloso y precioso eres tú. Y hoy nosotros, Señor, te cantamos. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Grande, hermoso, precioso y maravilloso eres tú, Señor, y proclamaremos tu nombre entre nuestros hermanos, Señor, al mundo entero. Proclamaremos de lo maravilloso, de lo majestuoso que es nuestro Dios. Proclamaremos tu salvación, y en medio de la congregación, como decía el salmista, te alabaremos y te glorificaremos grandemente, amado, hermoso y precioso Dios. Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación te cantaré, exaltaré tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo yo te exaltaré. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón, y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Yo te adoro a ti, te adoro a ti. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios. Vamos, iglesia, cántale y regocíjate en el Señor. Te adoramos, Señor. Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación te cantaré, exaltaré tu nombre, oh Dios,
Dios. Yo te adoro a ti, te adoro a ti. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Yo te adoro a ti, te adoro a ti. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación. Te cantaré, exaltaré tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo yo te exaltaré. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón, y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Yo te adoro a ti, te adoro a ti. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Yo te adoro a ti, te adoro a ti. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios. Nos regocijamos, Señor, y qué privilegio es poder adorarte en esta mañana. Te damos gracias por este tiempo, Señor, hermoso Padre, en el cual tú nos permites alabarte, adorarte a través de estos cánticos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia, doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando hasta este momento. Deseo que sea el Señor bendiciendo grandemente sus vidas. Te invito a que le des me gusta a esta transmisión, a que la compartas con toda tu familia y amigos, a que si aún no te has suscrito a nuestro canal, te suscribas, le des clic en la campanita y en la palabra todas, para que te lleguen todas las notificaciones del contenido que estaremos publicando. Asimismo, recuerda dejarnos tu comentario, porque de esta forma nos ayudas a crecer. YouTube nos abre el algoritmo para llegar a muchas más personas. Y si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, ve y síguenos. Estamos en Facebook como Semilla de Reino Iglesia Cristiana y en Instagram como Semilla de Reino. Y no olvides también dejarnos tu comentario. De esta forma te invito a que prepares tu corazón para la palabra que Dios tiene para tu vida. Muy buenos días, familia, espero que ustedes se encuentren muy bien en esta mañana. Reciban de mi parte una vez más un fuertísimo abrazo, deseándoles que la paz de Dios continúe gobernando en sus corazones y sean fortalecidos por el poder del Espíritu Santo que habita y mora dentro de usted. Mi nombre es Eduardo Durán. Hoy voy a compartirles una vez más un mensaje de parte de Dios, el cual he titulado cómo detener la consecuencia de tu pecado. Pero antes de dar inicio a esta hermosa reflexión, a esta palabra que viene directamente de nuestro Padre, yo le invito a que ahí donde usted está, incline su rostro, cierre sus ojos y se una conmigo en una oración donde encomendemos este tiempo en las manos de Dios para que se cumpla el propósito que Dios hoy tiene para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amado Padre, te doy muchísimas gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de reunirnos como familia con un corazón dispuesto para escuchar tu voz. Esa voz que siempre llega a tiempo para direccionarnos, cambiarnos, hablarnos, animarnos y consolarnos. Y solo lo podemos lograr a través de la revelación de tu Espíritu Santo en esta mañana, obrando en cada uno de nosotros. Quiero pedirte que seas la persona más importante en este lugar
y que tu presencia, Santísimo Espíritu Santo, quite todas las cargas, preocupaciones, ansiedades que podamos estar viviendo y experimentando en esta mañana. Glorifícate en este tiempo, te lo ruego y te lo suplico, Santísimo Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia, recordemos el título que acompaña la reflexión en esta mañana y es ¿cómo detener la consecuencia de nuestro pecado? Hoy hablaremos de un tema que personalmente me impresionó muchísimo cuando leí por primera vez el pasaje bíblico que vamos a estudiar en esta mañana. La verdad me sorprendió profundamente. Me resultaba difícil creer que alguien, después de cometer graves pecados y de estar enfrentando las terribles consecuencias de sus acciones y errores, pudiera tener las consecuencias que estaba viviendo con tan solo una oración y dar inicio a una nueva vida. Yo creo que esto es maravilloso, por lo tanto esta palabra en ese entonces alegró muchísimo mi corazón y lo llenó de mucha esperanza al comprender que la misericordia de Dios es mucho más grande que nuestro pecado y que siempre habrá esperanza y nuevas oportunidades para aquel que ha caído y que se levanta de la mano de Dios cuando humilla su corazón ante su presencia. No importa que lo hayamos perdido todo por voluntad propia. Dios es poderoso para levantarnos, restaurarnos y encaminarnos una vez más en su propósito. Espero que de la misma manera como a mí me edificó esta palabra en aquel momento y se mantiene vigente y presente en mi vida, cada vez que de pronto uno logra fallar o errar y va adelante la presencia a pedirle ayuda, misericordia, y siempre Dios lo levanta y sigue uno en ese propósito hermoso. Yo espero que con usted pase lo mismo, que esta palabra en esta mañana Dios le consuele a través del Espíritu Santo y usted tenga esperanza. Y si de pronto te identificas con el caso de nuestro protagonista en esta mañana, sepa que también puede pasar lo mismo con usted. Como el texto bíblico es muy largo, tiene muchos versículos, vamos a irlos interpretando cada vez que vayamos leyendo para que de esta manera podamos avanzar en el estudio de la palabra. ¿Quién es el protagonista de nosotros en esta mañana? Es Manasés, rey del reino de Judá en el Antiguo Testamento e hijo del piadoso Ezequías, un rey bueno y justo que hizo lo bueno y agradable delante de Dios. Manasés asumió su reinado a muy temprana edad y gobernó durante 55 años en Jerusalén, pero a diferencia de su padre, el rey Ezequías, que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, Manasés hizo todo lo contrario, y no solamente lo hizo él, sino que desvió a la nación, al pueblo de Dios, a una apostasía tremendamente grande y abominable ante los ojos de Dios. Acompáñenme por favor ahí en la segunda libro de Crónicas, en el capítulo 33, del versículo 1 al 20, vamos a leer y dice lo siguiente. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y este libro y esta narración comienza hablando de la juventud de Manasés, de en qué momento él comenzó a reinar, el tiempo que dura reinando, pero comienzan a sacar a flote lo que fue su reinado, su vida. Y dice el versículo 12 que él hizo lo malo ante los ojos de Dios conforme a las aberraciones, abominaciones de aquellas naciones paganas, las cuales Dios había quitado del camino, de la vida de los israelitas, pero que de una u otra manera ellos estaban en este momento imitando esas costumbres paganas.
Dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué es hacer lo malo? Es hacer aquello que Dios ha dicho que no debemos hacer. Ir en contra de su voluntad, de su propósito y de su palabra. Es menospreciar sus mandamientos y sus estatutos. Es desechar aquellas cosas buenas que Dios ha establecido para que nosotros las hagamos e irnos en pos de nuestra propia voluntad, de una u otra manera destruyendo nuestra vida y arrastrando a aquellos que nos rodean, porque de esta misma manera estaba pasando con Manasés. No solamente se autodestruye, sino que guía al pueblo a la autodestrucción, a la destrucción de esta nación delante de Dios, al hacer cosas que no debían haber hecho nunca y que traería grandes consecuencias a sus vidas y a la nación. Dice, porque hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, pero el versículo 3 va a ser mucho más específico y va a decir realmente qué fue lo que él hizo que fue tan grave ante los ojos de Dios. Y dice, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Y aquí vemos que hay una idolatría al 100% que está pasando los límites y los mandamientos establecidos de Dios para su pueblo amado, la nación de Israel. Él hizo cosas que no debía haber hecho. Reedificó lo que su padre había destruido, la adoración al paganismo, a los ídolos, a los demonios, a todo el ocultismo. No conforme con esta reedificación de los altares en las montañas, en los campos, dice el versículo 4 que también edificó altares en la casa de Dios, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Sumado a esto, el versículo 5 dice, también edificó asimismo altares altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y hasta aquí vemos cómo la gravedad del pecado va de aumento en aumento cada vez más hasta invadir no solamente los terrenos, sino también el templo sagrado de Salomón, donde Dios había prometido que su presencia y su nombre habitaría ahí perpetuamente. Esto es supremamente grave y delicado, porque es como que pronto en un edificio donde se congrega el pueblo, la iglesia de Dios, también este mismo edificio se preste para la prostitución, para citas clandestinas, la fornicación, los adulterios. Diríamos que esto es abominable. O sea, esto era mucho más grave y mucho más serio de lo que podía entenderse para este tiempo, y que no estaba totalmente bien. Pero sumado a eso, como el pecado va de menos a más y se va agravando más, el versículo 6 habla de lo que también hizo, que comienza ya a pasar los límites. Y dice el versículo 6, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Pero fíjese aquí la frase que dice seguidamente en el versículo 6. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. O sea, se excedió, o sea, fue mucho más allá de todo lo malo que podía hacer. Él pasó los límites. Había una degradación total, 100%. Ya no había absolutamente nada malo que hacer, porque ya todo lo malo lo había hecho. Esto hizo que Dios se enfureciera contra él y contra el pueblo
pues ya aquí no había más nada que él pudiera hacer para ofender el nombre de Dios. Esto era totalmente grave, abominable, aberrante. Esto era despreciable ante los ojos de Dios. Pero él venía en un proceso, haciendo y haciendo y haciendo. Podríamos hacer una pregunta: ¿qué pasaba con Dios? Dios no le hablaría, no le ejecutaría un juicio ante las cosas malas. Pues eso suele suceder con nosotros, que muchas veces estamos haciendo cosas que no están bien y como vemos que Dios no nos disciplina, pensamos que Él está de nuestra parte y seguimos haciendo hasta que llega un momento en que Dios dice, ya no más, porque ya hemos rebosado la copa. Dios ya dice, aquí hay que ejecutar un juicio sobre las cosas malas que podemos hacer. Entonces podemos ver que al encender en ira a Dios, uno aquí podría decir que algo malo le va a suceder, que algo malo Dios va a ejecutar en contra de este rey Manasés y de la nación, ¿sí? Porque pasar los hijos por fuego era ya un extremo, era una práctica pagana de adoración a los Baales, a Mool, a Moloch, que eran dioses paganos, y esto era de verdad que bien aberrante ante los ojos de Dios. Dice también en el versículo 7, además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Y vemos aquí cómo había una desobediencia absoluta a lo que Dios había establecido, demandado, que debían hacer. Pareciera que ellos aquí se habían olvidado de estos mandamientos, de estas ordenanzas. Estaban cegados, estaban sumergidos en el pecado, en la apostasía, en la idolatría, en la oración a dioses paganos. Para ellos hasta este momento pareciera ser que Dios no existía. Pero dice el versículo 9 que Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, como un líder, cuando toma decisiones que están en contra de la justicia, de los mandatos de Dios, tarde o temprano termina arrastrando a toda una nación al ser la cabeza, el gobernador de una nación. Hizo extraviarse, o sea, ellos iban bien, pero bajo el reinado de Manasés, ellos se desviaron de la senda de la rectitud, de la obediencia a Dios, para comenzar a hacer todo lo malo que Él les infundía, porque dice que Él hizo. O sea, fue algo que influenció al pueblo y hacer cosas que nunca debieron haber hecho y mucho más fuertes que los incrédulos y que los paganos. Fue increíble esto lo que estaba pasando con él. Pero dice que Dios se había encendido en ira, pero el versículo 10 crea un gran interrogante para este momento, porque dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Y vemos aquí algo que nos sorprende y que podemos aprender, que bien podía Dios ejecutar un juicio de una vez y que le comenzaran a pasar cosas malas, a castigarlo por estas aberraciones, abominaciones que estaba practicando. Pero aquí Dios, en vez de ejecutar el juicio, en su infinita misericordia y gracia, lo que hace es que envía sus profetas para que le hablen, para que le exhorten, para que le hagan ver que lo que están haciendo no está bien, que debe corregir, que debe conducir su vida hacia esa voluntad de Dios, hacia esos mandamientos. Porque Dios, antes de ejecutar un juicio,
primero nos habla, porque eso hace parte de la justicia de Dios. Y no sé si a usted le ha pasado que Dios le viene hablando, le está hablando, le sigue hablando, y usted sigue obrando mal, sigue desobedeciendo, lo va por aquí, por allá, le hablan, usted es consciente que Dios le está hablando, muchas veces no es consciente que Dios le está hablando, y sigue haciendo su voluntad, hasta que llega un momento en que van a pasar cosas fuertes, o han pasado cosas fuertes en su vida, donde ahí si usted dice, Dios mío, yo por qué no obedecí, por qué no hice caso, por qué no escuché a Dios. Pero ahí es demasiado tarde, porque de hecho las consecuencias ya se están viviendo. Pero aún así, Dios tiene misericordia. Entonces vemos aquí que Dios le está hablando a él antes de ejecutar el juicio. Nunca olvide usted esto. Antes de que Dios lo discipline, Dios le ha hablado en su misericordia para que usted se corrija, se arrepiente y se aparte. Y si usted no lo hace, pues Dios va a permitir cosas como las va a permitir aquí en la vida de Manasés y del pueblo, porque dice que habiendo hablado Dios a ellos y al pueblo, a los dos, dice que no lo escucharon, o sea, menosprecian e ignoran la voz de Dios y siguen haciendo lo que no debían haber hecho. Entonces el versículo 11 habla de las consecuencias que trae a nuestra vida cuando no escuchamos la voz de Dios, y dice por lo cual Jehová trajo contra ellos, o sea, Dios va a permitir contra nosotros, contra usted, que se levante el enemigo, como sucede aquí. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Tremendo. Había llegado ya un momento donde todo debía cambiar. Él nunca se imaginó lo que iba a pasar. Pero fíjese que aquí dice el texto que Dios trajo a los generales del ejército del rey. O sea, Dios va a permitir que el enemigo haga cosas en su vida. Y usted comienza a experimentar cosas que antes no había experimentado, porque eso va a ser parte de lo que Dios quiere hablar y formar en su vida, con un propósito de misericordia, si usted logra entender el mensaje y la disciplina por la cual usted esté pasando. ¿Usted no le ha pasado que Dios le ha hablado, y de repente se comienzan a levantar problemas, a sucederle muchas cosas que usted antes no esperaba y no le estaban sucediendo? Y ahí dice usted, ahora sí voy a obedecer a Dios, Dios me había hablado en esto, ahora sí voy a hacer caso. Pero muchas veces vuelve a lo mismo, a desobedecerlo, y por lo tanto lo que puede pasar después va a ser mucho más grave. Si inicialmente fue un sacudón, una zarandeada, y usted siguió a pesar de eso, la próxima, el voltaje va a ser mucho más fuerte. Siempre he pensado que cuando nos suceden cosas fuertes en nuestra vida, es porque Dios nos ha hablado más de una vez y no lo hemos escuchado, y soy testigo y testimonio de que eso no solamente le pasó a Manasés ni a grandes hombres en la Biblia, sino que también me ha pasado a mí, y también de seguro le ha pasado a usted o le puede pasar a usted. Cuando suceden esos impactos fuertes, esas olas tan altas que sentimos ahogarnos y morir, es porque ya Dios nos ha hablado. Hasta aquí podríamos pensar que había llegado el fin de Manasés y de su reinado, que ya no había absolutamente nada que hacer, que todo estaba hablado y que todo se estaba ejecutando, pues ahora era prisionero, era esclavo, de rey a esclavo, con cadenas, grilletes, menospreciado, tratado como un reo, como cualquiera. ¿Por qué? Todo por la desobediencia. Aquí había perdido su reinado. La nación también estaría bajo juicio. Pero el versículo 12 es el versículo que me impresiona, me llama mucho la atención, y que cambia la historia de Manasés, y que puede cambiar la historia en su vida
hoy o el día de mañana, si llegase a verse en una situación de desobediencia ante Dios. Y dice lo siguiente, presten muchísima atención: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Tremendo este versículo, con una riqueza tan profunda en sus palabras y frases de analizar, escudriñar y de aprender. Dice que luego que fue puesto en angustias, en tribulación, desesperación, en problemas, en todo lo que él podía experimentar ante lo que estaba sucediendo, él hizo algo que haría la diferencia y que sería la puerta que le daría la salida para una restitución. Y dice es que oró a Jehová su Dios. O sea, él tenía un Dios, su Dios. Él tenía un Dios, pero él ignoró a su Dios. Pero ahora aquí, él buscaría a ese Dios en medio de angustias, de tribulación, como suele suceder con muchas personas que le buscan ya cuando ya no tienen más opción. Pero dice que esta oración no fue cualquier oración. Fue una oración que describe que se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Hubo una humillación, un reconocimiento de su pecado ante Dios, de su necesidad de Dios, de reconocer que había hecho lo malo ante los ojos de Dios, que no estaba haciendo la voluntad de Dios, que había reedificado lo que el padre de él, el rey Ezequías, había derribado en temor a Dios. Él se dio cuenta, estando en esta condición, de todas las cosas malas que había hecho. Si él no es prisionero, si a él no le pasa esto que le pasó, de seguro él seguía haciendo lo malo, porque ya había hecho todo lo malo, simplemente era practicar más el pecado que estaba haciendo. Pero cuando llegamos a la presencia de Dios humillados, reconociendo que hemos fallado, que hemos pecado, ahí siempre la misericordia de Dios nos va a estar esperando para abrazarnos, acobijarnos, para levantarnos, para restaurarnos. Y dice que habiendo orado él, dice, fue atendido. Y dice, pues Dios oyó su oración, o sea, su oración agradó a Dios. El texto no escribe qué fue lo que él oró, o sea, queda uno a la expectativa de saber qué fue lo que él dijo, qué hizo en la oración para uno también hacerlo en sus momentos. O sea, porque es que es una oración poderosísima la que él hizo, donde el cimiento es la humillación, la humildad, ¿sí? Y dice que Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, o sea, lo devuelve a su reinado a Jerusalén y lo restituye nuevamente como rey. Dice uno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Nuevamente Dios lo pone como rey, lo restituye, lo libera del enemigo y vuelve y lo pone, porque esa es la gracia de Dios, la cual recibimos cuando nos humillamos en su presencia y tomamos decisiones de obedecerle a Él. Fue restituido, fue restaurado, y de pronto usted necesite en esta mañana que Dios restaure su vida, pero Dios te está hablando y te dice qué tienes que hacer. Y aquí hay una serie de procesos que le invito a que lo imites y lo hagas. Dice, entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Finalmente,
él reconoció que había un solo Dios verdadero, grande y fuerte al que debía temer. Que su Dios no eran los Baales, Moloch, los dioses del reino de las tinieblas, los demonios, a los cuales hoy día muchos creyentes adoran, sirven y practican también estas prácticas mundanas, paganas del sistema, de este mundo, sin hacer la diferencia a la cual Dios nos llamó. Tal vez aquí no edifican altares dentro del templo, el lugar de congregación, pero sí los edifican externamente hacia esta vida que cada día ofrece más paganismo y de la cual muchos están desviados. Manasés tocó fondo para ahí sí darse cuenta quién era su Dios. Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 6, dice y 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto fue lo que hizo Manasés. Se humilló ante el único que podía librarlo, restaurarlo, levantarlo, salvarlo y perdonarlo. Dios lo exaltó por esta humillación y lo reubicó nuevamente en el lugar donde lo había puesto a Dios. Él echó toda su ansiedad delante de Dios y Dios tuvo cuidado de él, ¿sí? Y esto lo confirma el Salmos 51, versículo 17, que dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, humillado, no despreciarás tú, oh Dios, dice el salmista. Mire, el secreto de la oración fue que él se humilló, reconoció, se arrepintió. Y Dios sabía que sí había un arrepentimiento real y genuino por lo que él posteriormente va a hacer, de lo cual narra el texto bíblico. Manasés se humilla ante Dios, pide perdón, misericordia, reconociendo que solo en Dios hay salvación. Busca la restauración y la restauración a pesar de las transgresiones que él había cometido. Solo buscaba el favor de Dios, solo buscaba su rostro, su presencia. Su oración refleja un acto de arrepentimiento que busca la gracia divina, reconoce la necesidad de su perdón y la restauración ante Dios. Después de esta oración de que es reubicado, dice el versículo 14 lo siguiente: después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Ión, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amurallado Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre los sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá a que sirviesen a Jehová, Dios de Israel, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. A esto le llamamos frutos de arrepentimiento. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, 7 y 8 lo siguiente: al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A hacer frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. No solo basta con hacer una oración
humillado profundamente y después seguir haciendo lo mismo porque la consecuencia sigue actuando en nuestras vidas. Dios quiere que cuando usted se arrepienta y se levante de orar, de clamar a Dios, usted comience a actuar, comience a reparar todas aquellas cosas que estaba haciendo, a dar frutos de arrepentimiento, o sea, que se vea ese cambio, que se vea ese arrepentimiento en su manera de pensar, de sentir, de actuar, de hablar y de hacer. Porque usted no puede seguir siendo el mismo, la misma, viviendo y haciendo las mismas cosas que hacía antes, porque la situación va a seguir, va a continuar. Y usted va a estar con esa enfermedad, con ese mal, con esa situación, clamando, rogándole a Dios, y ver que no pasa absolutamente nada, porque es que tal vez usted no está cambiando, porque pronto Dios quiere cambiar su carácter, su manera de pensar, de hablar, de ser, todo lo que es. Porque es que no solamente debemos dejar el pecado, la fornicación, el adulterio, lo que es más conocido como pecados, sino también comportamientos, expresiones, palabras, acciones, intenciones. De pronto Dios, a través de la situación que usted esté viviendo, quiere quebrantar también ese orgullo, esa altivez que le impide reconocer a Dios y obedecer a Dios y mostrar esa bondad que Dios quiere que muestre como un hijo de Dios que tiene el amor de Dios y tiene para dar de ese amor de Dios. Frutos de arrepentimiento, y si usted sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma, pues la prueba va a seguir hasta que usted aprenda la lección. Pero aquí estamos aprendiendo de qué manera una oración seguida de un arrepentimiento en obras y acciones, Dios le restaura nuevamente en el propósito por el cual Él le creó. El Salmo 119, versículo 67 dice lo siguiente: antes de que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Esas pruebas y esas situaciones hacen que nosotros comencemos a atesorar la palabra de Dios y a vivirla. Versículos 18 y 19 dice: los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo esto está escrito en las cartas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados, su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y los sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón, su hijo. Amén. Vemos que finalmente terminó en el propósito de Dios. Y no importa tantos de nuestros seres queridos, familiares, amigos, personas en este momento están haciendo las cosas malas delante de Dios. Pero en algún momento el propósito de Dios los alcanzará y ellos podrán ser salvos. ¿Qué podemos concluir? Si Dios pudo perdonar a Manasés, con seguridad puede perdonar a cualquiera que se humille en su presencia de corazón y reconozca que ha fallado, que necesita el perdón de Dios, que está dispuesto a dar un cambio y a dar frutos de arrepentimiento. Si Dios lo hizo con Manasés, lo hará con usted y conmigo cada vez que necesitemos de esa misericordia, de la cual no podemos echar mano y seguir haciendo lo mismo cada vez, porque de pronto pensamos que Dios nos perdona. Recuerde lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes es para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El conocimiento de las Escrituras, de esos testimonios, de esta palabra, influye de manera positiva en nuestro presente y futuro.
cuanto más sepamos lo que Dios hizo en el pasado, en las Sagradas Escrituras, mayor será la confianza que tengamos en Dios. Y esta palabra siempre me acompañará y siempre me consuela al saber que no importa lo que fallemos a Dios, Él siempre nos va a perdonar, así muchos nos señalen, siempre y cuando nosotros corrijamos también. Incline su rostro, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor. La atesoramos en nuestro corazón para recordarla y vivirla, ponerla en práctica y seguir este buen ejemplo de la oración que hizo Manasés. Cada vez que fallemos, de lo cual te pedimos por anticipado que nos libres de caer en la tentación y toda trampa del enemigo, para siempre vivir una vida de rectitud delante de tus ojos que agrade a ti, Señor. Gracias porque tu misericordia es mucho más grande que nuestro pecado. Por tu misericordia somos perdonados, sanados, restaurados, y hay esperanza para el que ha caído, el que siente que ya no hay nada que hacer. Dios le dice en esta mañana: yo te perdono, te levanto y te doy nuevamente el lugar en el cual te puse. Gracias te damos, te doy gracias, Padre, te doy gracias, Santísimo Espíritu Santo, por acompañarnos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Muy bien, familia, si a usted le encantó este mensaje, si le edificó, yo le animo a que lo compartas con aquellas personas que usted considere que puede compartirlas, y también a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y le des en la palabra todas para que te lleguen todas las notificaciones del contenido que estaremos programando, publicando posteriormente. Dale me gusta, déjenos su comentario, que al hacer usted estos pasos nos ayuda a nosotros a crecer como canal. Pero recuerde esto, y le hago una pregunta: ¿por qué si escuchas todos los domingos esta petición, por qué muchos de ustedes no lo hacen si para nosotros es de gran bendición y es una forma en la que usted le trabaja a Dios? Responde esta pregunta después que terminemos esta transmisión. No siendo nada más por el momento, que Dios le continúe bendiciendo y que tengan un feliz inicio de semana en gran bendición. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Si esta palabra ha edificado tu vida y deseas apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de tu donación y compartiendo este mensaje. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y adquieras más conocimiento de la palabra de Dios.